Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Acuña. Yo me desempeño en el área de tecnología desde hace aproximadamente 15 años. He pasado por todo el proceso de trabajar como técnico de soporte y finalmente trabajar ya como consultor. Vine a conocer a Microtik hace relativamente un periodo de tiempo bastante corto en comparación a mucha gente, pero Microtik se convirtió en una alternativa muy buena para brindar las soluciones que yo necesitaba. Particularmente en mi caso, yo no soy una persona que esté muy cercana, o no era una persona que estuviera muy cercana al ámbito de WISP, que es la gran mayoría del tema de lo que se maneja con Microtik, porque ha sido el nicho donde ha encontrado su crecimiento mayor. Pero yo vengo más que todo del tema de soporte a empresas, y cuando conocí a Microtik fue una solución igualmente válida, y al entrar en contacto con Microtik entré en contacto también con el mundo del WISP. Particularmente en el ámbito que yo he trabajado, me he encontrado con que Microtik fue la solución que yo estaba buscando desde hace muchos años para poder brindar soluciones de red Wi-Fi de manera consistente y efectiva, sin que los costos sean estratosféricos, como son con algunos fabricantes que son muy reputados y tienen unas soluciones muy interesantes, pero que se escapan del presupuesto de una gran cantidad de los clientes que manejamos, sobre todo nosotros los pequeños contratistas y consultores, porque nosotros por lo general tenemos acceso a trabajar con pymes y empresas pequeñas. Entonces, eso me ha servido para aprender y poder experimentar y encontrar la manera de dar soluciones inalámbricas de calidad, lo cual se está volviendo algo cada vez más importante, porque las personas, en la medida que va aumentando la cantidad de dispositivos móviles, la red Wi-Fi empieza a tomar mayor relevancia. Como podemos ver, en los últimos años, el tema de Wi-Fi ha tenido un crecimiento exponencial. Hace aproximadamente 10 años, hablábamos de que la proporción de dispositivos inalámbricos en una empresa era una proporción de 0.1 dispositivos por empleado. Es decir, que si una empresa tenía 100 empleados, básicamente podíamos esperar un máximo de 10 dispositivos inalámbricos. Entonces, ¿cuál era ese escenario? Era el escenario de la empresa que tenía un router inalámbrico en la sala de juntas o en la oficina del presidente. Y ese era algo muy básico, no era crítico, no era importante. Y así empezamos a diseñar redes inalámbricas. Esto ha ido aumentando. Hoy en día nos encontramos en algunos escenarios, sobre todo aquí en Latinoamérica, podemos encontrar que pueden llegar a haber en promedio 2 dispositivos inalámbricos por empleado que tiene la organización. Es decir, una organización que tiene 100 empleados puede llegar a tener 200 dispositivos inalámbricos. Y esto va a seguir creciendo porque estamos a puertas de la revolución del tema del Internet de las cosas. Y eso ya lo estamos viendo algunos de nosotros, seguramente ya nos hemos encontrado escenarios con que el cliente ya tiene el timbre por Wi-Fi, la nevera con Wi-Fi, y ese crecimiento de dispositivos ha venido acompañado de eso. Ya tenemos que, ya el requerimiento del cliente no es como antes, que teníamos que darle Wi-Fi para que de vez en cuando conectara su BlackBerry y tuviera internet. Eso era algo, y no era crítico. No, ahora el cliente, para el cliente es muy importante que el televisor que acaba de comprar, se compró el mejor televisor que estuvo a su alcance, y él quiere, es un televisor smart y él quiere disfrutarlo. Él quiere que la red Wi-Fi que le proveemos esté a la altura del esfuerzo que él hizo para comprar su televisor smart y que le funcione de manera óptima. Y así con todos los dispositivos que el cliente tiene. Si el cliente adquiere una tableta de buena calidad, él espera, si la red Wi-Fi no está a la altura del dispositivo, se degrada fuertemente la experiencia para el cliente. Entonces, por eso va cobrando cada vez más importancia el tema de la red Wi-Fi de calidad. Otro punto que empieza a dificultar que los diseños previos que teníamos de red Wi-Fi sean efectivos hoy en día es el aumento de las velocidades de Internet. Una red Wi-Fi que no funciona bien no tiene problemas para proveerle a un usuario 5 megas de Internet, 2 megas de Internet. 2 megas de Internet usted los puede entregar con un Access Point 802.11g de hace 10 años.
y el access point está en la capacidad, no va a esforzarse en mover ese tráfico. Pero es que hoy en día ya tenemos tecnologías que se están implementando de manera masiva en el país, como el LTE, en la parte móvil y en la parte fija FTTH. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a implementar una red Wi-Fi de un cliente y llegamos, bueno, sí señor, ¿cuánta internet tiene usted? Me acaban de instalar un internet de fibra óptica de 60 megas y como hay una promoción me lo duplicaron a 120 megas. Entonces, pues él va a probar sus 120 megas por Wi-Fi y no le funcionan las 120 megas, porque la red Wi-Fi no está preparada, si la infraestructura no está preparada, no va a tener la capacidad de seguirle el ritmo a estas nuevas tecnologías. Y por último, lo más importante, el Wi-Fi pasó de ser el acceso secundario en las empresas incluso a la red. ¿Por qué? Porque hoy en día si una empresa adquiere un computador nuevo para un empleado porque está creciendo la empresa, ¿es un computador de escritorio o un portátil? Yo creo que el 90% de las probabilidades es que sea un portátil. Y la persona que trabaja en un portátil quiere movilidad, porque uno no le puede decir, sí señor, no, señor funcionario de la empresa, a usted le asignaron un portátil, pero lo que pasa es que para que usted pueda trabajar tiene que quedarse quieto en su escritorio, a pesar de que tiene un portátil. No, las empresas hoy en día lo que quieren y lo que necesitan es que la red vaya con ellos, porque ya tienen movilidad en los dispositivos. Asimismo con los celulares y las tabletas. Entonces ahí es cuando nos empezamos a encontrar con todos los problemas que alguna persona que haya tratado de instalarle una red Wi-Fi recientemente a un cliente se puede haber encontrado. Probablemente muchos de los que estamos acá nos hemos encontrado con estos problemas que voy a enumerar y a describir acá. ¿Y a qué se deben? Vamos a entender a qué se deben esos inconvenientes. Las redes Wi-Fi, desde que empezaron a llegar a nuestras vidas y empezamos a tener la posibilidad de utilizarlas, se diseñaron exclusivamente pensando en la cobertura. El objetivo de instalar una red Wi-Fi era, por ejemplo, si queríamos una red Wi-Fi para este auditorio, el objetivo primordial de esa instalación o de esa implementación, ¿cuál era? Que haya señal en el auditorio, en todo el auditorio. ¿Había señal en todo el auditorio? Sí, señor, es un éxito. Eso era un éxito hace 10 años. Hoy en día ya no. Otro problema, pues que los dispositivos masivamente que teníamos a nuestro alcance y que tienen al alcance la mayoría de las personas, solo operan en la banda de 2.4. Entonces la banda de 2.4 tiene unas limitaciones en la disponibilidad de espectro muy grandes, porque solo tiene 3 canales que no se solapan entre sí disponibles, que son el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Entonces eso significa que solo puede uno tener en una misma área 3 radios en la banda de 2.4 GHz que no interfieran entre sí. Entonces eso es una limitante muy grande si queremos atender una gran cantidad de usuarios o una gran cantidad de ancho de banda a esos usuarios, que es el objeto de esta presentación. Otro punto importante es que cada vez tenemos un espectro más saturado porque es un espectro de banda libre. Entonces, es más frecuente con el paso del tiempo, es muy frecuente encontrarse con fuentes de interferencia que nos degradan el rendimiento de la red. Y pues, por más que tratemos de hacer un buen trabajo, si hay interferencia, los WIFs lo saben que cuando hay ruido, todo se va al suelo, el rendimiento. Lo que usted espera que una red le dé 20 megas, le da 6 megas, 10 megas. Y asimismo vamos al tema del mal uso del espectro. Por ejemplo, si a usted una persona cuando va a comprar un router inalámbrico de la banda de 2.4, a veces el router viene configurado por defecto para usar el canal de tamaño de 40 MHz. Es decir, que viene configurado para utilizar el 60% del espectro disponible. Y así se quedan esos routers configurados. Es decir, que cuando una persona utiliza ese router, está utilizando en el área que él está ubicado, está acaparando el 60% del espectro disponible. Entonces las posibilidades de que él sufra por interferencia y le cause interferencia a otras personas son muchísimo más altas.
Otro problema del mal uso del espectro se refiere a que los access point a veces vienen configurados de manera automática y la mayoría de los fabricantes siempre hace la búsqueda del canal entre comillas más óptimo o recomendado para usarlo, escogen cualquiera de los 11 canales, a pesar de que todas las personas que hagan una indagación preliminar en tema de redes de Wi-Fi, rápido va a entender y se va a enterar de que solo se debe usar el canal 1, el 6 y el 11. Pero no, usted pone un router en automático, perfectamente puede quedar en el canal 4. Y hoy hay routers por aquí en el canal 4, como ejemplo. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso es como cuando una persona llega a un parqueadero y hay dos casillas de parqueadero vacías y parquea el carro en la mitad, justo en la división de las dos casillas de parqueadero. ¿Qué pasa cuando se hace eso? Que la persona le está impidiendo el uso de las dos casillas de parqueadero. Lo mismo pasa cuando usamos, por ejemplo, el canal 4, porque al usar el canal 4 no va a funcionar bien una red Wi-Fi que esté en el canal 1 y tampoco va a funcionar bien una red Wi-Fi que esté en el canal 6. O sea, con un solo canal estamos dañando dos canales de los 3 disponibles. Entonces, esas son malas prácticas en el uso del espectro que dificultan tener una implementación de red Wi-Fi exitosa. Y pues las otras dificultades son las que ya nos encontramos cuando vamos a implementar una red Wi-Fi, que son específicas del sitio, porque pues las señales inalámbricas tienen que enfrentarse a escenarios diferentes y cambiantes. Por ejemplo, en este auditorio hoy solo estamos personas y sillas. Mañana hay otro evento diferente en el cual un expositor trajo un mueble metálico grande para hacer una exhibición de un producto. Ese mueble va a hacer que cambie la manera en que funciona la red Wi-Fi en este auditorio. O por ejemplo, si el techo es un techo metálico con ondulaciones, eso va a causar problemas y que la red Wi-Fi funcione diferente que si este mismo escenario tuviera un techo de otro material que no sea metálico. Entonces, todos esos temas son los que hacen que implementar una red Wi-Fi de calidad sea un tema que requiere mucho más atención y esfuerzo de lo que uno piensa inicialmente. Entonces, debido a las necesidades que estábamos hablando hace un momento, a las velocidades que las personas requieren, a la cantidad de dispositivos que se presentan en los escenarios normalmente, porque es que antes, hace 5 o 6 años, si uno buscaba en internet guías de implementación para redes Wi-Fi de alta densidad y alta capacidad, eran escenarios muy específicos. Las condiciones que ellos describían en esas guías eran condiciones que se presentaban en casos muy especiales. Solo se hablaba de auditorios como universidades, estadios, uno siempre veía eso como algo que era muy lejano, que a nosotros nunca nos iba a tocar implementar una red Wi-Fi de alta densidad o de alta capacidad. Pero ahora resulta que todo es alta densidad y alta capacidad. Ustedes que son WISP, los que son WISP acá y le instalan un CPE con Wi-Fi a un cliente, hoy en día es normal que en una casa hayan 10 dispositivos inalámbricos conectados a la red Wi-Fi o más. Si la familia es numerosa, son más dispositivos. Y eso ya se empieza a considerar como alta densidad. Para los estándares de hace unos años, eso ya era alta densidad. Y con el aumento de velocidades, ahora es alta densidad y alta capacidad al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas personas podemos estar? ¿100 personas? Y digamos, si hay 100 personas, tienen que haber por lo menos 120 dispositivos que se intentaron conectar a la red Wi-Fi que estaban trabajando en las presentaciones o la que se implementó acá por parte de los organizadores. Eso es un escenario de ultra alta densidad. Entonces, eso requiere unas atenciones especiales para que pueda funcionar de manera exitosa. Por eso es que uno ahorita se trata de conectar y a ratos no se conecta, a ratos navega, a ratos no. Porque es que los diseños de alta densidad y alta capacidad requieren tener en cuenta ciertos aspectos. Primero que todo,
una red Wi-Fi depende, yo creo que en un 80% de la planificación previa y el diseño que se haga. Antes de comprar el primer cable, antes de comprar el primer access point, antes de poner el primer tornillo, hay que hacer la tarea previa. La tarea previa es el site survey. Pues es muy difícil hacer un site survey completo previo a que lo contraten a usted el proyecto de Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un site survey predictivo, que se hace con un software, con una simulación en base a los planos del sitio, para poder cotizarle al cliente. Una vez que se le aprueba el proyecto, hay que proceder a hacer lo que se llama un site survey AP Access Point on Stick, que consiste en llevar un access point con los que yo voy a realizar la implementación, porque ya se decidió cuáles son, porque todos los access points no se comportan exactamente de la misma manera. Me pasó, tengo que confesar que me pasó, hice un site survey con el modelo de access point diferente al que iba a implementar, porque era el que tenía a la mano, y en el momento de implementar la implementación no coincidió con el diseño. Entonces es muy importante hacer el site survey AP on Stick con el mismo access point. Entonces el site survey de AP on Stick consiste en llevar el access point al sitio, conectarlo, prenderlo y confirmar que lo que diseñó en el site survey predictivo coincide, y si no coincide, realizar los ajustes al diseño para que coincida con lo que usted quiere lograr con la red Wi-Fi. Y finalmente, después de instalar el access point o los access point y realizar la configuración, hacer un site survey post instalación para validar que el diseño cumple con lo que usted le prometió al cliente y los requerimientos que le dio el cliente. Otro nuevo cambio que tenemos en estos años es que ya vamos a empezar, o estamos ya empezando a diseñar la red Wi-Fi basándonos en un diseño para 5 GHz. Ya lo primordial no es 2.4 GHz, porque ya tenemos una cantidad de dispositivos de 5 GHz que va en aumento. Por ejemplo, si uno instalaba una red Wi-Fi en un sitio como estos masivo hace 2 años, el radio de 5 GHz llegaba por ahí a un 5% de la cantidad de clientes que el radio de 2.4. Hoy en día, si está bien implementado, puede uno ya ver aquí en Colombia una proporción de igual a igual en la cantidad de clientes, con la diferencia que los clientes que se conectan a la red de 5 GHz experimentan un mejor servicio. Otro punto importante hoy en día es que ya tenemos que pensar en que de ahora en adelante, o ya este año, tenemos que estar instalando solo access point de doble banda, porque ya tenemos muchos dispositivos de 5 GHz y hay que aprovechar la oportunidad, porque es que cuando yo instalo un access point de doble banda, es como si instalara 2 access point en el mismo sitio, con el mismo cable, con una sola obra de instalación. Entonces es un gana-gana total y da mucho mejor desempeño. Y eso creo que hasta Microtik también lo tiene claro, porque por eso tenemos que sacaron lo que yo digo que es el primer Microtik bonito, que es el nuevo Hub AC Lite negro con la base transparente, que es un access point doble banda, muy asequible. Yo creo que es el access point doble banda más barato del mercado, es excelente, y con ese podemos empezar a llevar la red Wi-Fi de doble banda casi a cualquier escenario, y las ventajas son grandísimas. El Hub AC Lite, ese access point es el access point doble banda más económico que tiene Microtik, soporta PoE tanto de entrada como de salida. Entonces, al hacer un buen diseño, vamos a hacer un uso eficiente del espectro. Ahorita vamos a ver una gráfica muy sencilla en la cual quisiera ahondar un poquito en ese tema. Otro punto muy importante que tenemos que abandonar, porque todos hemos caído en eso, yo también lo hice, que era pensar que todo era la potencia. Yo necesito, ¿cuál es la solución para la red Wi-Fi? ¿Cuál es el mejor router de red Wi-Fi? El que tenga más potencia, el rompemuros. Y ojalá, si se puede, yo le pongo una antena omnidireccional de 8 dBi. Además, sí. Sí. Entonces eso es una muy mala práctica.
¿Por qué? Porque lo que pasa es que quien instala un router de 1000 milivatios en una red Wi-Fi y de pronto con una antena omnidireccional de 5 de 8 dBi, lo que hace es que, primero que todo, él va a recoger ruido e interferencia de distancias más lejanas. Y asimismo él le genera ruido e interferencia a sitios más lejanos. Y empieza ese ciclo vicioso en que yo le interfiero la red a mi vecino, entonces a mi vecino, como se le degrada el performance, él va a empezar a ocupar el canal más tiempo y entre los dos empezamos a tener muy mala experiencia de internet. Entonces hay que reducir la potencia y eso también es importante para el tema de la capacidad, porque es que pasamos de que cuando las redes las diseñábamos para pensar solo en cobertura, el objetivo del diseño era instalar la menor cantidad de access point posibles para un sitio. Hoy en día estamos a la inversa. Hoy en día, para hacer una red Wi-Fi que tenga la capacidad de enfrentar los retos que se vienen hoy y mañana, el diseño es todo lo contrario. Ahora diseñamos es para lograr meter de manera óptima y que funcione correctamente la mayor cantidad de access point para un sitio. Porque no es meter access point por meterlos, porque digamos si un diseño de Wi-Fi está funcionando bien y uno pone una mayor cantidad de access point de la que se requiere, el rendimiento va a empeorar. Entonces ahí es donde viene lo interesante de los diseños de alta densidad. Lograr meter la mayor cantidad de access point posibles, pero que coordinen y trabajen entre sí de manera óptima. Otro punto, y lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, es optimizar el rendimiento del access point y sus clientes. Y es que en el tema de Wi-Fi hay un detalle que lo hace un poquito más desagradable de trabajar que los WISP. Porque el WISP tiene el control de los dos extremos de la conexión inalámbrica. El WISP tiene el control del access point y tiene el control del cliente, que es el CPE del suscriptor. En red Wi-Fi nosotros de lo único que tenemos el control es del access point, porque digamos aquí el hotel no tenía cómo saber qué dispositivos iban a llegar hoy, con qué versión de controlador están las tarjetas Wi-Fi de todos los portátiles, qué versión de Android tienen, qué versión de iOS tienen. Todo eso influye, porque hay veces que hay fallas que son específicas de cierta versión de controlador o de cierta versión de sistema operativo. Eso es otro aspecto muy importante a tener cuidado en las redes Wi-Fi. Y pues volvemos al tema. Resumiéndolo en 5 palabras, una implementación de red Wi-Fi tiene que tener la debida planificación y diseño, una implementación seria que respete el diseño, con buenas prácticas de instalación, cuidando que la ubicación de los access points sea la óptima, no ponerlos detrás de objetos metálicos o cerca de estructuras metálicas o escondidos detrás de una reja. Eso en internet hay multitud de fotos de lo que es capaz de hacer un instalador, que no está correctamente supervisado. Porque ese es otro punto, que la persona que diseñe no tiene que ser el mismo que instala, porque es que el que instala diseña a su conveniencia de que le quede más fácil instalar el access point y no instalarlo donde debe estar instalado. Finalmente, después de la implementación hay que validar, no es que ya están puestos los access point y cobro, no, hay que hacer una validación para saber qué es lo que le entrega al cliente y que usted está entregando un producto de calidad. Y finalmente, monitorear, hay que lograr que con el cliente negociar los procesos de soporte postventa, porque es que una red Wi-Fi puede irse degradando con el tiempo, y si no monitoreo, cuando el cliente me llame a reportar un problema, no voy a saber qué es lo que está pasando y voy a tener que invertir más horas y más tiempo y voy a tardar más en solucionar el problema al cliente. Este es un ejemplo extremadamente simplificado porque es que mis habilidades gráficas son terribles, de lo que sería el buen uso del espectro. En estos 3 colores de esta gráfica están representados los 3 canales disponibles que tenemos en el espectro de 2.4 y un ejemplo de cuál sería la distribución óptima de esos 3 canales para ubicar una gran cantidad de access point en un determinado espacio que sea así cuadrado, que en la realidad no se presenta, pero esto es una prueba de concepto para que entendamos cuál es el objetivo. Como podemos ver, nunca hay un círculo del mismo color en contacto con otro círculo de ese mismo color. ¿Por qué es esto? Porque digamos aquí vamos a dejar estos access points solo los de un color,
que podrían representar los access points que están en el canal 1. El objetivo de esta distribución es que haya esta separación entre los dos access points para que no se presente lo que se llama la interferencia cocanal, que es la interferencia que hay entre los dos access points o dos áreas de cobertura de un access point que usan el mismo canal. Esta distancia que hay entre ellos dos permite que haya una diferencia entre el nivel de señal que proviene de esta área de cobertura de la de esta área de cobertura y va a permitir que se presente un buen desempeño. Ahí es cuando nos limita la banda de 2.4 porque no tenemos sino 3 canales. En la banda de 5, en el peor de los escenarios, que tengamos dispositivos cliente muy poco versátiles, tenemos ya 4 y eso ayuda muchísimo. Este es otro cuadro, pero desafortunadamente hice la letra muy pequeña, pero vamos a explicarlo. Esto representa el área de cobertura de un access point a nivel muy simplificado, como en un área circular. Esto lo hago para que podamos entender cuál es el problema y qué es lo que tenemos que buscar para diseñar una red de alta densidad y alta capacidad. Este círculo representa toda el área de cobertura del access point y aquí están representados los porcentajes que representan especialmente las áreas externas del círculo del área de cobertura. Estos colores representan los data rates que ofrece 802.11n como ejemplo. Ni siquiera estoy teniendo en cuenta los de 802.11b, que son todavía un poquito más amplios. Este data rate, que es el peor, el más lento, en este data rate un dispositivo cliente no mueve sino por ahí 3 o 4 megas de ancho de banda, consumiendo todo el tiempo al aire del access point. Representa en área el 49.9% del área de cobertura del access point. Y en radio viene representando el 30%. Eso quiere decir que si yo tengo la probabilidad en un access point configurado por defecto, sin aplicarle una configuración acorde a la alta densidad, tengo el 49.9% de probabilidades de que los clientes estén ubicados en la peor velocidad que va a dar el peor rendimiento del access point. Y el rendimiento de todos los clientes depende del peor cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con los diseños de alta densidad y alta capacidad? Que no haya clientes conectados en esta área, ni a esas velocidades. Y los vamos a ir reduciendo. Si deshabilitáramos estos 3 data rates, quedamos con un área de cobertura del 15.3% en total en área. Eso quiere decir que tenemos un control mayor de la cantidad de dispositivos cliente que se van a conectar al access point. Por ejemplo, este access point completo en este auditorio, a él se le conectan todos al mismo tiempo, lo cual da un pésimo resultado. En cambio, un access point en este auditorio, configurado nada más para descartar estas 3 data rates que son los más bajitos, ya no recibiría el 100% de los clientes, sino el 15%, lo cual hay posibilidades de que preste un mejor servicio, muchísimo mejor servicio. Y en realidad no perdemos tanto, porque es que, por eso puse las 2 cifras. Esto es el porcentaje en metros cuadrados y este es el porcentaje del radio de la circunferencia. O sea, cuando crece el radio de cobertura del access point estamos abarcando muchísima más área y eso significa muchos más dispositivos. Por eso es que hay que tener control sobre el área que va a cubrir el access point. Entonces, en ese punto, lo ideal sería salir de estos 3 data rates, deshabilitarlos, para que los clientes que se conecten estén conectados a data rates. Aquí este es el data rate de 26, que son data rates mucho más veloz, y eso va a significar que los clientes van a tener mucha mejor velocidad. Adicional a esto, la otra ventaja de que los clientes estén ubicados cerca al access point en un área más pequeña es que los clientes se ven entre sí y así el mecanismo de contención de la red Wi-Fi de 802.11 funciona. Con las celdas muy grandes no funciona, porque el cliente que está acá no escucha al cliente que está acá y transmite al mismo tiempo que estaba transmitiendo él y los dos tienen que retransmitir y el desempeño se degrada. Este es un ejemplo de cómo se configura en la interfaz Wi-Fi de un Access Point MikroTik.
los data rates para hacer eso, para limitar y que los clientes no se conecten a esos bordes de la celda tan lejos y podamos tener un mejor rendimiento y asimismo ubicar más access point en un área determinada, porque con esto reducimos la cantidad el radio de conexión en los que tenemos dispositivos conectados al access point. Eso mejora ostensiblemente el rendimiento y permite también de manera indirecta controlar la cantidad, o sea, que el dispositivo esté conectado al access point porque está en el área que yo quiero cubrir con ese access point, que no me pase que allá hay un access point al final del auditorio y como yo entré con el dispositivo y se conectó a ese access point, al yo estar aquí, yo siga conectado a ese access point. Entonces eso mejora muchísimo el rendimiento. Y otro punto, el punto final es que una implementación de Wi-Fi es, como cualquier implementación de networking, es muy importante el monitoreo. Sin un monitoreo no podemos dar buenos resultados ni atender las fallas con eficiencia. Permite identificar si un cliente está presentando en realidad problemas. Por lo menos recoger los logs de los access point con un servidor syslog y, por ejemplo, usar el dedude para monitorear. Este es un ejemplo de un monitoreo de un access point de un diseño de alta densidad de un cliente. Aquí tenemos la curva que nos muestra cuántos clientes tengo yo conectados. Esta gráfica, la parte que se ve como de color azul, representa el radio de 2.4 GHz. Entonces aquí podemos saber cuántos clientes ha tenido conectados ese access point. Y si el cliente me reporta un problema de rendimiento, saber si es que tiene demasiados clientes o no, esa no es la causa, con solo mirar el gráfico. La línea roja representa la cantidad de clientes conectados al radio de 5 GHz. Por eso les comentaba que ya tenemos una igualdad entre la cantidad de clientes de 2.4 y clientes de 5 GHz. Y esta línea verde representa la totalidad de clientes conectados al access point, para que también nos sirva como un factor de evaluación. Esta otra gráfica lo que representa es el CCQ de las interfaces inalámbricas, el verde representa el CCQ de la interfaz de 5 GHz, ahí nos podemos dar cuenta de las ventajas de trabajar en 5 GHz. El CCQ está pegado en 100% casi todo el tiempo. En cambio en el 2.4 aquí se presentó un problema, el problema que reportó el cliente, perdón. Aquí ¿cuál fue el problema? El CCQ se fue al suelo, ¿por qué? Porque en el sitio donde está instalado ese access point, alguien llevó un modem 4G de UNE con Wi-Fi en el mismo canal que estaba operando este access point y le causó interferencia durante todo este periodo de tiempo. Entonces, gracias al monitoreo, uno puede decir, venga, hay un problema en ese sector, ustedes llevaron algo, llevaron un router, ah, sí señor, inmediatamente, o sea, se resolvió la prueba, se resolvió el problema por teléfono, sin necesidad de desplazarse al sitio. Entonces, por eso es tan importante el monitoreo. Otro monitoreo adicional que se puede hacer de una red de estas es con un servidor radios, hay muchos gratuitos, que recolecte, pone uno los access point a que reporten por radios todas las sesiones de conexión de los clientes y así se puede llevar un seguimiento del consumo de tráfico de los clientes conectados a la red Wi-Fi en todos los access point que yo quiera y él me los totaliza y todo, entonces es una herramienta también muy poderosa, por ejemplo para sugerir este señor que mueve a la semana 20 gigas de tráfico por la red Wi-Fi, pues ese señor sí hay que considerar de pronto que se conecte por cable, es una posibilidad. O cambiarle la tarjeta inalámbrica por una de mejor calidad, porque ese es otro problema en el que uno a veces se encuentra. Y pues bueno, eso es todo lo que yo tenía como para compartir con ustedes. Espero que esta información les sea de mucha utilidad para que podamos ofrecer mejores soluciones de red Wi-Fi, sobre todo aprovechando todas las ventajas que nos da MikroTik. Muchas gracias. Sí. Si nos permiten, estamos 15 minutos atrasados fuera de la agenda. Cualquier pregunta que le quieran hacer se la pueden hacer a un costado.